todos juntos, Rey glorioso. Rey glorioso. Este, hagamos una oración, pidiéndole al Señor y digámosle: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Señor, gracias te damos en esta preciosa y hermosa mañana en la que nos permites reunirnos delante de tu presencia. Te pedimos que el pan nuestro de cada día nos lo des hoy. Venimos, Señor, hemos puesto nuestra ofrenda, nuestra alabanza y adoración delante de ti. Hoy decimos: habla, que tus siervos, tus hijos, tu pueblo escucha. Señor, estaremos atentos a la voz de tu Santo Espíritu, y hoy que por medio de tu palabra sean destapados, abiertos los oídos de cada uno de los que estamos aquí, y que la palabra pueda ser escrita en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros por medio de tu Santo Espíritu, usando el vaso, Padre. Hoy traemos todo pensamiento y toda altivez, todo aquello que el enemigo haya querido enviar a la mente y al corazón, lo traemos cautivo en obediencia a los pies de Cristo, sabiendo de que para ti es la gloria y la honra, y que has de hablar, Señor, de acuerdo a la necesidad de tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Me gustaría que abriéramos nuestra Biblia en el Salmo 19. Nuevamente en el Salmo 19, digo nuevamente porque es el salmo base que tomamos el viernes por la noche. Y vamos a leer nuevamente el versículo. Sabemos de que la palabra del Señor no es redundante, la palabra del Señor no se acaba, sino al contrario, de un solo versículo podemos extraer enseñanza para días y años, porque la palabra del Señor es inagotable. Amén. En el versículo 12, yo voy a leer una punta que tengo aquí de la traducción lenguaje actual,
y luego voy a saltar a la versión del 60, que es la que tengo aquí presente. Dice en el versículo 12, Salmo 19, nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Versículo 13. Persevera también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Amén. Puede tomar su lugar. Y hablábamos el viernes con respecto a esto de que está hablando de los pecados, pero que hay tres clasificaciones distintas de pecado, porque está el pecado por comisión. Y decíamos el viernes que el pecado de comisión es aquel que se comete sabiendo que no se debe de hacer y se hace. Ejemplo, el cristiano, no estamos hablando con los del mundo, sino estamos hablando con los que son ajenos a Cristo. El cristiano que se echa sus copitas, el cristiano que fuma, ¿verdad? Y usted puede decir, ¿cómo, hermano? Así o así, ¿verdad? De cualquier modo, el cristiano que fuma, el cristiano que dice malas palabras, el cristiano que lo primero que le sale cuando, digamos, de esta forma, que se le atraviese a alguien en el tráfico y lo primero que echa es una maldición, sabiendo de que no debe de decir groserías. Ese es el pecado de comisión. Todo aquello que sabemos que en nuestro entendimiento, en nuestro razonamiento, sabemos que es pecado, que no debemos de hacerlo, pero a veces lo hacemos. Luego está el pecado de intención, que es aquel pecado que no lo ejecutamos, pero está dentro de nuestro corazón. Y como base usamos Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14, y usamos Mateo capítulo 5, versículo 27, para hacer referencia de acuerdo a aquello del pecado que está en el corazón, pero no se comete. Porque en Isaías 14, versículo 13, el Señor le dice al enemigo, tú que dijiste en tu corazón, subiré. O sea, ni siquiera le dio tiempo de ejecutarlo ni de hablarlo, sino que el Señor le dice, tú que dijiste en tu corazón, subiré y llegaré al lugar del Altísimo. Fuiste despeñado, y todos conocemos un versículo demasiado famoso en la cristiandad. Fue el puro sentimiento de corazón. Y Mateo capítulo 5, 27, cuando el Señor dice, habéis dicho habéis oído que se dijo, no adulterarás, mas yo hoy te digo que aquel que viendo a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Y también lo que hicimos es que le volteamos la tortilla, ¿verdad? Como quien dice, porque también usamos en el sentido de la mujer. Porque también tanto el hombre como la mujer tiene sus debilidades. Entonces aquella mujer que mira al hombre y lo desea en su corazón, ya adulteró con él en su corazón. Entonces esos son los deseos de comisión y de intención. Aquellos que no se deben de hacer y se hacen, y aquellos que no se hacen, pero están habitando en el corazón. Y con respecto a eso también hablamos con respecto al resentimiento, al odio, al rencor, a la ira que a veces se tiene en el corazón por falta de perdón. Y la palabra dice que aquel, y lo leímos también en Mateo capítulo 5, que aquel que está enojado con su hermano sin intención, sin ningún motivo alguno, es culpable delante del Señor de homicidio. Entonces nos damos cuenta que eso habita en el corazón. Esos son los pecados de intención, pero nos faltó uno. Y esos son los pecados de omisión. Y los pecados de omisión son aquellos pecados que nosotros, sabiendo lo que debemos de hacer, no lo hacemos. Porque cuántos a veces, y eso hablando en lo natural, por decir, mezclando un poco el humanismo, pero no de una manera exagerada. Digamos, todos sabemos de que es bueno darle de comer al hambriento, ¿verdad? De cobijar al desnudo, de darle un vaso de agua al sediento. Pero ¿cuántos conocemos eso? Que de hecho el Señor lo habla en el mismo capítulo 5. Pero ¿cuánto lo hacemos, digamos, una o dos, tres veces por semana o al mes o una vez cada caída de casa? No me digan amén, gracias a Dios, no dicen amén, o sea que no hay problema, no hay ningún problema. Entonces nos damos cuenta que esos son los pecados que sabemos que son de omisión, que se omite el hacer algo bueno y no se hace. Pero en los pecados de omisión están, entonces esos se dividen en dos, en los de omisión por ignorancia y omisión sabiendo lo que se debe de hacer y no se hace. Entonces vamos a estudiar un poco de ambos, y me gustaría que fuéramos
para respaldar un poco lo que estamos diciendo, porque recordemos que debe de haber el pie de imprenta. La Biblia no puede ser solamente un pensamiento humano, porque si es un pensamiento humano se vuelve en una filosofía. ¿Y cuántos quieren escuchar filósofos? Nadie. Nosotros queremos escuchar palabra de Dios, amén. Entonces vamos a ir al libro de Hechos capítulo 17. El libro de Hechos capítulo 17. Y recordemos ese libro de Hechos del Espíritu Santo, no Hechos de los apóstoles, porque en sí, ¿qué hubiesen hecho los apóstoles sin la presencia y sin la unción del Espíritu Santo? Nada. Sino fue el Espíritu Santo el que los capacitó para hacer la obra para la cual Él los envió. Entonces son los hechos del Espíritu Santo. Vamos a leer 17, versículo 30 y 31. Dice la palabra: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya oiremos acerca de esto otra vez. Déjame lo leo otra vez, pero quiero leeros desde el 30. Pero Dios, es el 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Ahí está. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Entonces me llama la atención que dice el mismo Dios en su amor y en su misericordia manda a todos los hombres. Pero aquí cuando dice hombre no se refiere a género, sino que se refiere en sí en humanidad. Entonces dice, Dios manda a toda la humanidad, habiendo perdonado los tiempos de ignorancia. O sea que hubieron tiempos de ignorancia. ¿Cuántos vivimos en ignorancia? Yo vivo en ignorancia. Es más lo que desconozco que aquello que conozco. Dijo un pensador en cierta ocasión: yo cambiaría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Porque en realidad el conocimiento que tenemos es casi nada a comparación de lo que no conocemos. Entonces, el Señor pasó por alto la ignorancia. Quiere decir que nosotros pecamos por ignorancia, cometemos errores sin saber que estamos cometiendo los errores. Nosotros decimos, bueno, pero pues el Señor conoce el corazón. Entonces alguien pudiera decir, ¿verdad? No, pues si es así, entonces mejor es preferible vivir en ignorancia, amén. Porque dice uno, no, pues si yo no sé que esto es pecado, me es mejor porque de esa manera no se me toma en cuenta. Alguien pudiera pensar de esta manera o de esta forma, pero aquí el versículo 30 del libro de Hechos 17 dice que el Señor, habiendo pasado por alto, habiendo perdonado. Y me llama la atención que dice que la revelación de Jesucristo es lo que trae la revelación de lo que es pecado. Por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí somos cristianos? Hemos aceptado al Señor en nuestro corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí le entregamos nuestra vida, le abrimos nuestro corazón, descendimos a las aguas del bautismo y estamos en este lugar por amor y misericordia de Dios? Amén, todos, ¿verdad? Y si no, hoy es el día de salvación. Si tú no le has entregado tu corazón al Señor, hoy es el día de salvación en el cual el Señor está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, entro y ceno con él y él conmigo. Entonces el Señor pasa los tiempos de ignorancia porque deposita de su espíritu en nosotros. Y por eso dice Juan capítulo 15 que es el Espíritu de verdad que nos guiará a todas las cosas, y nos hará saber lo que debemos de guardar, lo que ha de venir y lo que básicamente nosotros como cristianos, la forma y la manera en la cual debemos de comportarnos. No solamente allá afuera en la calle, sino también aquí dentro de la casa del Señor. Porque hay un orden. Porque ¿qué pasa si nosotros como personas civiles, pensantes, como ciudadanos o residentes de cierto municipio, de ciudad o de país, violamos o quebrantamos una ley moral, una ley civil? Ya sea la gravedad, depende, ¿verdad? ¿Qué tan grave es el pecado? De esa manera somos nosotros expuestos. Un ejemplo: las personas que van y viajan a países donde el Islam es una religión muy fuerte. En esos países
Si una mujer llega y se comporta de cierta actitud, puede ser golpeada y encarcelada, y a veces depende de la cantidad de golpes y la manera que la hayan golpeado, o resulta en el hospital o muerta. Y no es un cuento mío, sino que es eso que lo hemos visto en las noticias. Amén. Entonces, la mujer que desea visitar un país que tiene por religión el Islam, un país musulmán, ¿qué es lo que debe de hacer? Si quieres salvar su vida. No digo no ir, sino lo que estoy diciendo es informarse de la cultura de ese país y de las leyes religiosas y civiles, de la manera en la cual se debe de comportar y se debe de vestir. ¿Por qué? Porque quiere guardar su vida, no quiere violar una ley por ignorancia que le pueda costar la vida. Entonces se informa a la mujer para no ser expuesta a una paliza, a cárcel o a muerte. Entonces nos damos cuenta que de la misma manera viene entonces el Espíritu Santo y actúa en nosotros, haciéndonos saber las cosas. Porque a veces, ¿cuántos de los que estamos aquí, a veces cuando estamos haciendo cierta cosa, el Espíritu nos redarguye en nuestro corazón? Como que nos sentimos incómodos, como que decimos, no sé por qué no me siento a gusto haciendo, diciendo, platicando o estando en medio de cierto grupo de personas o de conversaciones, de celebraciones. Porque me voy a poner un poquito, ¿cómo es que dice? Tal vez roñoso pudieran decir, ¿verdad? Me voy a poner un poco roñoso. Pero ¿cuántos conocemos el origen de la Navidad? Que es una fiesta pagana. Y no solamente que es una fiesta pagana, sino que es una fiesta que viene y ofende al Señor. Y es una ofensa en el espíritu. Porque la Navidad se le adora a un Dios espiritualmente hablando de costumbres mesopotámicas cananeas. Porque se le está rindiendo culto. Y eso se llama idolatría. Y la idolatría es un tipo de adulterio espiritual. Entonces, cuando nosotros venimos e incurrimos, venimos a ser partícipes de estas celebraciones, estamos faltándole el respeto al Señor. Porque a quién de los que estamos en este lugar nos gustaría que pues el cónyuge le fuera infiel. ¿A cuántos de los que están aquí ustedes? Sí, fíjese usted que se siente bien bonito. Otro ejemplo tal vez un poco más fuerte, ¿verdad? Con respecto a esto. Supongamos de que el cónyuge te diga, sabes que ahora te voy a celebrar tu fecha de nacimiento totalmente distinta, nuestro aniversario totalmente distinto, y use la fecha de nacimiento o el aniversario del ex, pero solamente lo único que cambia es la figura del fulano, del mono o de la mona, ¿verdad? Es básicamente lo que se está haciendo, porque hay información allá afuera o no la hay. ¿Cuántos saben usar el Google o el YouTube? Podemos leer y estudiar acerca, simplemente, es más, ya ni siquiera estudiar, ver videos en YouTube, orígenes de la Navidad. Y nos vamos a dar cuenta de dónde viene todo esto sin necesidad de que, pues es necesario que se nos enseñe, pero también aprender. Porque por la misma ignorancia, nuestros hijos caen en los mismos errores. Y déjame decirte que uno de los orígenes, lo que se ve mucho en esa fiesta pagana que viene desde Mesopotamia, es el incesto. Y cuando se le abre la puerta al incesto, se le abre la puerta a un pecado de orientación sexual. Y cuando hablamos de lo sexual, estamos hablando de fornicación, adulterio, bestialismo, necrofilia. Podemos hablar de muchas formas. Ahorita no se me viene ninguna, pero más bien dicho, no se me vienen más ejemplos, pero se les abre la puerta a estos espíritus. Y terminamos el año de esta manera y empezamos el otro con una puerta, ¿qué digo una puerta? Un zaguán abierto a todo lo que da. Y cuando vienen los ataques a nuestra mente, a nuestro corazón o a nuestra familia, nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no indagamos cómo terminamos el año, qué fue lo que terminamos haciendo. Porque es que a veces los hijos incurren en relaciones antes prematrimoniales. No solamente por la falta de la guianza que viene de parte de los padres y las madres, sino también porque se abre una puerta. Porque de por sí, hermano, yo te puedo dar testimonio de mí, siendo uno hijo de pastor, siendo uno todavía carne débil, porque no es secreto, ¿verdad? Para ninguno de los que estamos en este lugar, que yo tuve mi primer hijo a los 18 años.
uno recurre y se deja llevar por la debilidad de la carne. Por la debilidad de la carne. Y viene uno y tiene embarazos, tiene hijos no planeados. Escuchen bien, no planeados, no deseados, sino no planeados. Y tiene uno que madurar a la velocidad luz porque no te queda opción. Pero fue por debilidad, pero la instrucción estuvo. Entonces, de esa manera uno como padre puede decir, bueno, yo los instruí, yo les di la guianza, les di el consejo, la decisión es de ellos. Entonces, si nosotros, teniendo nosotros la debilidad en nuestro cuerpo, en nuestra carne, lo que hacemos es darle más fuego, más leña al fuego, celebrando ciertas festividades que sabemos que no son de origen cristiano. De hecho, el libro de Lucas nos narra la cronología del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y fue en una de las fiestas judías que no tiene nada que ver con el 25 de diciembre, que es el solsticio de invierno. Pero bueno, prosigamos. Entonces nos damos cuenta que hay puertas que se abren. Por ignorancia, no puede ser por ignorancia, porque a nosotros que vivimos en estos tiempos se nos va a ser reclamado más todavía, porque la Biblia dice, al que más tiene, más se le pedirá cuentas. Ahora pensemos en 50 años atrás. Tenían Google, tenían YouTube, tenían Wikipedia, tenían la enciclopedia británica que se encuentra también en el internet. ¿Había internet hace 50 años atrás? Entonces, la información está en el poder de nuestro dedo, básicamente. El que no quiere vivir informándose es porque en realidad quiere vivir en ignorancia, porque le gusta vivir en ignorancia y practicar de la misma manera, aparentemente en ignorancia. Pero recordemos que la falta de conocimiento y la práctica de la ignorancia no lo exonera a uno del castigo, del pecado. Porque aunque en el libro de Números y en el libro de Levíticos el Señor nos narra el Señor en Números y en Levíticos, nos narra que hay ciertas ofrendas que se hayan cometido, por ofrendas por pecados que se hayan cometido en ignorancia, o como decía el chavo, ¿verdad? Sin querer queriendo, pero no hay el sin querer queriendo, porque siempre está el deseo del corazón. Y esas ofrendas eran dadas. Y la persona cubría su pecado. Por eso dice el Salmo 32, bendito el varón al cual su pecado es cubierto. Pero cuando el Señor Jesús vino y se dirigió al Jordán y lo vio Juan el Bautizador, le dice a los que estaban presentes, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no lo cubre. La sangre de machos cabríos y de corderos y de animales en el Antiguo Testamento lo cubría nada más. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es preciosa, es hermosa, nos limpia y nos lava de pecado. Pero ¿cuántos seguimos pecando? ¿Y cuántos seguimos pecando en lo mismo y recurrimos en el mismo pecado? Porque, como decíamos el viernes, todo esto tiene que ver con el alma. Porque ¿qué es el alma? ¿Cuál es el medio que usa el alma para el pecado? Preguntábamos el viernes. El medio que usa el alma para el pecado es el cuerpo. Porque si nosotros separamos el alma del cuerpo, ¿qué es lo que queda? Un cuerpo muerto. Porque eso es lo que es muerte. Muerte es separación. Cuando el alma se separa del cuerpo. Entonces, alma más músculo, decíamos el viernes, más músculo, lo que tenemos nosotros los masculinos, ¿verdad? Pura musculatura dura. Lo que es músculo, eso es lo que nosotros decimos carne. Cuando uno dice, hoy ando en la carne, es que el hermano anda carnudo. ¿Qué, hermanita? Se le ve toda la carne. Qué carnudos son. Hablé en la carne o me expresé en la carne. Es porque nos dejamos dominar por el alma. Y decíamos el viernes, que lamentablemente cuando pecamos no hacemos uso de nuestro intelecto, no pensamos. Porque en el alma se encuentra el intelecto, el sentimiento y la emoción. El intelecto es el razonamiento, el procesar de información y la retención de esa información. Eso es ser inteligente. Ser inteligente es agarrar la información, leerla, procesarla, analizarla y luego ponerla por obra.
Eso es, qué inteligente la persona, eso es el intelecto. La emoción es corta, pero el sentimiento puede ser a largo plazo, decíamos el viernes. Entonces, cuando nosotros cometemos un pecado, lo último que le ponemos al pecado es intelecto. No pensamos, nos dejamos guiar por emociones y sentimientos. Y al no pensar, nos dejamos llevar como seres irracionales. ¿Y qué es un ser irracional? Te voy a poner un ejemplo tal vez un poquito muy fuerte, muy brusco. Pero veía un video esta semana, cierto día, miraba un video acerca de una perrita que dio a luz a sus cachorros en un clima frío, estaba lloviendo. Y lo que hizo esta perrita fue que agarró un cachorro y se fue a la puerta de una casa y empezó a rascarla, hasta que abrieron la puerta y dejó un cachorro. Y la persona cuando vio al cachorro lo levantó, y cuando la perrita vio de que la persona levantó el cachorro, salió corriendo y fue a traer al otro. E hizo lo mismo simultáneamente 9 veces. Ahora te lo pongo de esta manera, y por eso te digo, tal vez puede ser un poco brusco, pero ahora vemos nosotros, si eso hizo un animalito, ¿qué es lo que se está promoviendo hoy en día? El aborto. El aborto es lo que se está promoviendo hoy en día. Mi cuerpo, my body, my choice, ¿verdad? Mi cuerpo, mi decisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo miraba este video, el Señor me hacía entender. A veces nosotros los seres humanos nos volvemos más irracionales que los mismos animales a la hora de pensar, de pecar. Porque no procesamos del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué estoy celebrando lo que estoy celebrando? ¿Por qué me dirijo hacia donde me dirijo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Qué es lo que me mueve? Mi deseo, mi emoción y mi sentimiento. ¿Y a dónde me va a llevar? Porque la palabra dice, engañoso más que todas las cosas es el corazón. Y solamente Dios lo conoce. Entonces, cuando hablamos del pecar y nos dejamos llevar por la ignorancia no nos quita a nosotros la responsabilidad de no estar informados. Por eso ponía el ejemplo de aquella mujer que quiere visitar un país musulmán porque le puede costar la vida. De la misma manera nosotros como hijos de Dios y seres pensantes, racionales, con sentimientos y emociones que le hemos rendido a los pies del Señor, pero tenemos nuestro libre albedrío para poder hacer, no a nuestro antojo, pero sí tomando nuestra decisión, sabiendo que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. El que siembra de la carne, dice el apóstol Pablo, de la carne cosechará muerte. Pero el que siembra del espíritu, para el espíritu cosechará vida eterna. Entonces, por eso es que Josué le decía al pueblo de Israel en el capítulo 24, ya en el último capítulo de Josué, decídanse ustedes a quiénes van a servir. A los dioses amorreos y cananeos, que de hecho de ahí viene también la idea de la Navidad de los cananeos, y de entregar los hijos a Moloc. Y servirán a los dioses que sirvieron sus padres, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ya era al final de su carrera. ¿Por qué? Porque Josué conocía en su corazón y tenía el testimonio del legado espiritual que estaba dejándole a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Tenía idea, tenía una certeza, una seguridad que había dejado un legado espiritual. Ahora nosotros, ¿qué legado le estamos dejando espiritualmente hablando a nuestros hijos? Porque tú que eres abuelo, o también bisabuelo, ¿verdad? Tú que eres, porque yo soy abuelo. ¿Qué batallas que yo no gane, las batallas que yo pierda, le tocarán que ganarlas a mis hijos? En todos los sentidos, espiritualmente hablando y en el alma. Porque a veces decimos, ay, miren el carácter del niño, de la niña, igual es de la mamá, igual es del papá, igual es del abuelo. ¿Por qué? Porque es muy bonito. No, es que es bien grosero. Pero ¿qué hacemos para corregir ese carácter que viene genéticamente hablando? ¿Qué es lo que hacemos para corregirlo? Se lo aplaudimos y estamos sembrando esa misma ignorancia en ellos, porque decimos, es que así era mi papá usted, es que así era mi mamá usted, viera las somatas que le daba mi mamá a mi papá, dice otro por ahí, ¿verdad? Qué pena, ¿va? Pero es lo que a veces celebramos y es lo que estamos viendo en nuestros hijos y no le ponemos un alto. Por eso yo decía hace tiempo
que no importa la gravedad del pecado o lo vergonzoso que sea, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de decirle a nuestros hijos: mira, yo cometí este error y veo que hacia allá te diriges tú. Porque yo he tenido que tener esas pláticas con 3 de mis hijos, los 3 mayores, ¿verdad? Yo he tenido que tener esas pláticas con mis hijos. Mira, yo la regué de esta manera, yo la regué de esta otra manera. Y yo veo que vas para ese lado, no cometas los mismos errores. Me ha sido vergonzoso, déjame decirte que sí, me es vergonzoso. Pero ¿cómo les puedo yo evitar a ellos el cometer el mismo error que yo cometí? Porque yo les decía a los 2 mayores, más grandes: yo te doy el consejo, te hablo de mi experiencia, la decisión es tuya. Tú envuelves tu propio paracaídas. Mi derecho y mi responsabilidad como padre que soy, tú no me lo vas a quitar, de darte el consejo y darte la guianza. Es mi derecho y es mi responsabilidad. Si el Padre que está en los cielos cumple todo eso con nosotros, porque no nos ha dado instrucción nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice cuando le preguntaron al Señor cuál es el mandamiento más grande de todos? Y el Señor le dice: escucha, oh Israel. El escuchar. Jehová vuestro Dios, uno es. Pero empezó por un mandamiento: escucha. ¿Y cuántos a veces ignoramos la palabra? Porque vemos a un Saulo en primera de Tito, dice Saulo o Pablo, que él perseguía a la iglesia por ignorancia. Lo hemos leído, amén. Es lo que dice Pablo: yo, perseguidor de la iglesia por ignorancia, hasta que el Señor Jesucristo le apareció en el camino. Y dejó de perseguir a la iglesia para formar parte de la iglesia. No solamente lo apliquemos a lo que podemos leer solamente. Porque nosotros, ¿cuántos seres espirituales habemos aquí? Porque tenemos espíritu. Pero no todos somos espirituales. Porque hay unos que son más espirituales que otros. ¿Por qué? Porque unos han hecho morir la carne en ellos más de lo que otros lo hemos logrado. Y hacer morir las carnes es las emociones y los sentimientos, y dedicar nuestro intelecto. Por eso, si te das cuenta, en el Salmo 19 que leíamos, en el versículo 8 dice el salmista, solamente escucha, dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La ordenanza de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los juicios de Jehová son verdad. Y luego dice en el 11: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Eso quiere decir, aquí lo que está diciendo el salmista en el Salmo 19, del versículo 7 en adelante, está hablando acerca de la ley, la ordenanza y el mandamiento, y que él es amonestado por ellos. Pero si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, una pregunta, no me vayas a contestar, pero digamos, ¿cuántos conocemos o hemos visto en la página de YouTube del ministerio al cual pertenecemos, que hay diversidad de eventos en la semana, de actividades? Hay estudios ministeriales, hay para damas, de hecho ayer fue el de niños. Los servicios están siendo televisados todo el tiempo. Conversemos con nuestro pastor Héctor Nufio. ¿Cuánto escuchamos todo eso? ¿Cuántos hemos tomado la pena, verdad, de entrar a lo que es la visión de la misión? Porque esta semana el pastor general nos amonestaba a apartarnos del pecado, a enfocar nuestra mente y nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Lunes o martes creo que fue la prédica. Puedes buscarla en la página de YouTube. Pero si no nos estamos nutriendo de la palabra, ¿de qué somos? Porque así como me ves que como mucho McDonald's, ya me está pasando factura la mala dieta, ¿verdad? Porque yo a veces soy como un roller coaster con mi peso. Subo y bajo, subo y bajo. Y a veces voy más para arriba y un poquito para abajo. ¿Por qué? Porque pues ya le cambia a uno la edad y todo eso, pero no hablemos de cosas tristes. Pero me llama la atención que vemos en realidad de qué nos estamos nutriendo, de qué estamos llenando nuestro corazón. Porque de la abundancia de nuestro corazón va a hablar la boca. Porque el ignorar ciertos pecados no nos exonera de ellos. Porque la palabra dice que todos vamos dice Hebreos, porque está escrito, está dicho, está hecho, está ya estipulado, que una vez, solo una vez viva el hombre,
y después el juicio. Y luego dice Apocalipsis que los muertos descansan y sus obras con ellos. Y luego vuelve a repetir otra parte en la escritura, que todos daremos cuenta de lo que hayamos hecho estando en el cuerpo y de toda palabra necia que habramos hablado. ¿Cuántos hemos pedido perdón al Señor por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras palabras, por nuestros hechos, por nuestro pensar? Porque a veces dicen, ay, sí, Señor, perdóname. ¿Pero de qué? Y no solamente es de pedir perdón, apartar. Es decir, el que confiesa su pecado, Proverbios 28:11, el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanza misericordia. Pero quien lo confiesa y no se aparta, no va a alcanzar misericordia. Porque no hay un deseo de cambiar, no hay un deseo de dejar de pecar, no hay un deseo de dejar esa vida vieja. Porque dice primera de Pedro en el capítulo 1, que ya no nos comportemos como nos comportábamos antes cuando éramos hijos de desobediencia. ¿Y cuáles son los hijos de desobediencia? Andando en la debilidad de nuestra mente, dice. Y si lo unimos a lo que dice Gálatas capítulo 5 en el versículo 19, malas obras de la carne son. Y luego dice el apóstol Pablo en primera de Corintios, no os engañéis. Porque cada uno de nosotros ya sabemos que los adúlteros, los fornicarios, los borrachos, los maledicientes, los mentirosos, los ávaros, los prejuiciosos, todos estos y otros más no heredarán el reino de los cielos. Pero todo esto erais algunos de vosotros. Quiere decir que todavía dentro de la congregación habían unos que todavía los dominaban la carne. Y eso es más que todo con los pecados de ignorancia. Habiendo pasado por alto el Señor, Hechos 17:30, habiendo pasado por alto, o sea, ya los pasó por alto, los perdonó, pero ahora, por medio de Jesucristo, no tenemos excusa. Tenemos perdón. Por eso dice la palabra, estas cosas os escribo, hijitos, por si pecan. Abogado tienen delante del Padre a Jesucristo, Señor nuestro. Por si pecan, no dice para que vayan a pecar. Por si pecan. Ese por si tiene una gran definición. Ese por si quiere decir que estás tratando de no pecar, que estoy tratando de no pecar, que estamos tratando de mantenernos en santidad. Ese por si es la definición, lo que hace la diferencia. Porque no dice también ahí en Hebreos 6 que aquellos que disfrutaron del don y del galardón del Señor, es imposible que vuelvan a crucificar al Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Eso quiere decir que actuar de una manera deliberada, pecar de una manera deliberada, llega al punto en el cual nuestros pecados ya no tienen algún tipo de perdón, y lo podemos ver. Es lo que el Señor le dice a Elí en primera de Samuel en el capítulo 2. Dice los hijos de Elí, le dice el Señor, no, el pecado de ellos ya no tiene expiación. Expiación quiere decir que no hay nada que los cubra, nada que los perdone delante de él. El Señor ya había resuelto matarlos a los hijos de Elí. Por eso tenemos que darnos cuenta, cuando vayamos a pecar, sentimos que el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Estoy pecando de qué? De comisión, sabiendo lo que no tengo que hacer, lo estoy haciendo de intención porque tengo esto dentro de mi corazón, o estoy actuando en ignorancia. Y si es ignorancia, apartarme de ello y corregir mis pasos. Porque también está la ignorancia por conocimiento, y para eso quiero que vayamos a Santiago. Ahí sí, me acompañas a Santiago para ir rapidito. Capítulo 4, versículo 17. Dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le van a hacer fiesta. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Por eso decíamos, está la omisión con conocimiento y la omisión con ignorancia. Ahora, ¿qué es lo bueno? No lo bueno según nosotros, nuestro pensar humano terrenal, sino digamos, dice el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y esto lo he dicho en anterioridad. Y aquí, ¿qué estamos haciendo nosotros? Habitando juntos en armonía, ¿verdad? Porque alabamos y exaltamos el nombre de Dios. ¿O no? Eso es hacer lo bueno. Pero, ¿qué es lo que dice también en Hebreos? Que dice que nos amonestemos unos a otros en el Señor.
motivándonos a no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿El día del arrebatamiento o el día del juicio del Señor, cuando empieza la semana 70 de Daniel? ¿Cuál día estás esperando tú? Yo estoy esperando el del arrebatamiento para ser hallado como un siervo que está trabajando para su Señor. Pero si no vienes a la iglesia, porque dice primera de Juan capítulo 1 en el versículo 3 en adelante, que estando juntos nosotros en este lugar, somos limpios de pecado. Eso es otra cosa, es un misterio muy hermoso que debemos de analizar, entender, estudiar y exponerlo. Por ejemplo, con la base bíblica dice, amonestándonos unos a los otros. Hermanito, hermana, que estás aquí en este lugar, te amonesto, te motivo, te insto, te invito, no dejes de congregarte. Porque decimos amar a Dios, amén. Pero el que ama quiere estar con el ser amado, ¿o no? Porque entonces nos es difícil venir a las actividades de la iglesia. Decir, ay hermano, usted ya se puso muy grosero. No, no es grosero tu palabra. Porque yo me acuerdo cuando éramos novios con mi esposa, ¿verdad? Tanto yo salía del trabajo como quería ir, aunque sea ahí a la puerta de su casa, porque nos tenía muy restringidos el horario, ¿verdad? Por los horarios de trabajo y uno bien portado que era. Entonces, nos tenían ahí en la casa nomás y salíamos, era con el grupo de jóvenes de la iglesia y todo muy lindo, pero yo quería estar con ella y espero que ella conmigo también, ¿verdad? De lo que me llama la atención, uno quería, anhela estar con el ser amado. Pero cuando no venimos a la iglesia, estamos rechazando al Señor, porque son nuestras obras las que dictan lo que hay en nuestro corazón. No, no voy a la iglesia porque está haciendo frío. Y el Señor dice, rogad para que vuestra huida no sea en tiempo de invierno. Y hay de las mujeres que estén dando pecho o estén embarazadas, porque va a haber gran calamidad en esos días. ¿Por qué no venimos a la iglesia? ¿Qué es más fuerte, nuestra flojera, nuestra carne o el amor que tenemos para nuestro Dios? Dice, bueno es alabar, oh Jehová, tu nombre y cantar salmos a ti, oh Altísimo. Es bueno. Entonces, ¿por qué en la alabanza no fluimos? ¿Por qué nos cuesta aplaudir? ¿Por qué nos cuesta danzar? Sabemos hacer lo bueno, porque por eso decía, lo bueno no de acuerdo a nosotros, sino lo bueno de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. ¿Sabemos hacer lo bueno? ¿O es una ocurrencia mía esa que dice, bueno es alabado Jehová tu nombre y cantar salmos a ti, oh Altísimo? Es un salmo. Pero lo hacemos estando aquí en este lugar. Porque podemos decir, no hermano, yo ya lo hago en mi casa, fíjese, cuando nadie me mira, porque yo ya estoy grande. O yo tengo un puesto elevado en la congregación. O yo, la divina garza del Señor, ¿verdad? No se puede. No se puede, porque si el rey David, siendo el rey David, dice que se despojó de todo y subió danzando delante de todo el pueblo y su misma esposa lo despreció por haber hecho eso. Y a él no le importó. Ahora, ¿cuántos reyes y reinas hay aquí? No en lo espiritual, en lo físico. ¿Cuántos pueden decir, yo soy realeza, hermano, soy sangre azul? Serás pitufo, ¿va? ¿Cuántos pueden decir, yo soy rey, yo soy reina, mi linaje viene de Francia, ¿verdad? O mi tía era la reina Isabel. Nadie, ¿verdad? Entonces, si nosotros siendo humildes, de cuna humilde, tomamos el ejemplo de David, el Señor se va a agradar porque dice que Él honra a los que le honran. El momento de adoración, porque muchos decimos, no hermano, yo la palabra, mira hermano, la palabra. El rey David, todos sus salmos, todos los salmos del rey David, la mayoría de ellos dice, cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra, Señor, tus mandamientos. El rey David se dedicaba a leer la palabra del Señor, pero la mayoría de su vida fue en alabanza y adoración. Un cristiano que no anhela alabar y adorar el nombre de Dios se convierte en un fariseo porque no tiene relación. Porque los fariseos tenían el conocimiento de la palabra, mas no tenían la relación con Jesucristo. Y el Señor Jesús dice en la versión de Código Real que se alegró el Mesías y danzó diciendo, te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se lo diste a los pequeños, a los niños. Entonces, el cristiano que no busca la intimidad, la alabanza y la adoración con Dios, no está abrazando lo bueno, porque esto es bueno. ¿O no es bueno alabar y adorar el nombre de Dios? Porque es lo que yo encuentro en mi Biblia. De hecho, hoy en día se predica y no se predica, sino que se habla afuera en el mundo en contra del matrimonio. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor en Génesis capítulo 2? No es bueno que el hombre esté solo.
le daré una ayuda idónea. El matrimonio no es malo, el matrimonio es hermoso. Pregúntenle a mi esposa, qué linda ella. Dice, ay, qué privilegio, dice la hermanita Yuridia, que el Señor la bendiga. Pero nos damos cuenta, el matrimonio es hermoso porque el matrimonio es lo más cerca que el Señor nos pudo convidar del cielo a nosotros, los seres humanos. Porque el Señor dice que Él dio su vida para casarse. Y el poner en mal o hablar en mal del matrimonio es hablar de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Es lo más cerca que tenemos nosotros a lo que es el cielo. Y otra cosa, podrás decir, ay, el hermano William, pero el velo. ¿El velo es bueno o es malo el velo? Dejando a un lado lo que enseña la teología de allá afuera, lo que la Biblia nos enseña. Porque primera de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice que envió la carta a los Corintios con Timoteo para que él ponga en orden las cosas que hay que poner en orden y enseñe, como él enseña, en todas las iglesias. En todas. No solamente en los Corintios. Y si habla con respecto al velo en Corintios capítulo 11, porque ¿cuántos queremos cumplir la palabra de Dios? Amén. El velo es bíblico. Y aquellos que se ponen a hablar, no, el velo no es bíblico, hermano, eso es, y le dan nombres, ese trapo, ese matapiojos, ese trapeador, hermano, si no entienden, si hay alguien que nos escucha en redes sociales, ¿verdad? Es bueno, es menester decirle, si no entiendes, como le dijeron a Pedro, las cosas que no entiendas ahorita, las entenderás después. Porque Pedro dice que estos blasfeman de las cosas que no entienden. El velo es bíblico. ¿Por qué, hermanita linda que estás en este lugar? Se ven hermosas cuando usan su velo, de hecho, déjame decirte. Pero déjame decirte, el velo es tan importante, por decir, hermana que estás en este lugar, ¿a ti te gusta que tu hijo te afrente, que tu hijo te diga, ¿y tú quién eres? O tu hija, tú no me mandas. Yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana. ¿Te gustaría que tu hijo o que tu hija te conteste o te ha contestado de esa forma? Pablo a los Corintios en el capítulo 11 dice que la mujer al no usar el velo está afrentando a su cabeza. Ahora podrá decir, hermanito, yo estoy soltera. Tu cabeza sigue siendo Cristo. Tu cabeza es, tu cabeza es papá. Pero si papá ya no está en casa porque partió la presencia del Señor, tu cabeza es Cristo. Y estás afrentando a Cristo. Le estás haciendo afrenta, te le estás poniendo, es por decir, como un tipo, la palabra que se usa ahí en griego es como un tipo de guerrear, como tipo Nimrod, ¿verdad? Doña Nimrod, ¿verdad? Ah, no es cierto. Pero eso es lo que dice, afrenta su cabeza. La mujer. Y luego, aparte de eso, es señal de autoridad, dice el apóstol Pablo. Porque no me vas a decir amén, hermanita, que estás en este lugar, porque yo sé que cada una de las que están aquí ora por su esposo y por sus hijos y sus hijas. Pero ¿cómo sabes tú de que tu hijo, tu hija, tu esposo no está siendo atacado o lanzado dardos por el enemigo o una potestad? Y la palabra dice que el velo le es señal de autoridad a la mujer. Puede que estés orando tu hermanita que tienes batallas espirituales, pero al no usar el velo, no reconoces autoridad. Y al no reconocer autoridad, no vas a vencer. Porque aún el mismo centurión le dice al Señor Jesús, yo siendo hombre de autoridad le digo a este hombre, ve y va, aquí él viene y viene. Yo sé que tú tienes autoridad, solamente di la palabra. Y el Señor dijo, wow, wow, qué fe. No puedo imaginarme la reacción del Señor. Porque ninguno de los que estamos aquí tenemos idea de cómo funciona un avión, amén. Pero nos hemos subido al avión. ¿Conocemos la vida del piloto del avión? No, pero le confiamos nuestra vida, amén. ¿Cómo sabemos de que no se puso una buena ayer en la noche y está volando así medio pasadito de copas o crudo? Mas sin embargo nos subimos al avión. La palabra nos es expuesta y no la recibimos, siendo palabra de Dios. ¿Qué es bueno? Dice Salmo 19. Y aún estos mandamientos, esta ley, estos preceptos iluminan a tu siervo, guían a tu siervo, refiriéndose a él. ¿Tú crees que la palabra de Dios te guía? ¿Tú crees que la palabra de Dios te enseña? Hermana, tú estás orando por tus hijos, por tus hijas, por tus parientes, por tu esposo. Y a veces no ves resultados. Es porque puede que haya una guerra de autoridad que esté atormentando, queriendo arrastrar a tus hijos. Y discúlpame que sea tan claro, pero es claridad que se debe de hablar. Pero mientras omitas tú la autoridad del velo en tu vida, déjame decirte que podemos decir mayor es el que está conmigo, pero hay órdenes jerárquicos. Y puedes leer lo que aún el arcángel Gabriel, luchando por el cuerpo de Moisés, dice la palabra, no se atrevió a proferir maldición delante del Señor, porque la autoridad
Una vez que el Señor la dio, ya no la quita. Por eso dice que los ángeles que no guardaron su morada, el Señor los guardó en lugares para el juicio eterno. El velo te da autoridad, hermana. El velo te da autoridad. Pareciera que no, pero el velo te da autoridad. Aun cuando estás siendo tú atacada en lo personal, en cualquier tipo de área, ya sea sexual, de malos hábitos, de alcoholismo, drogadicción, sea lo que sea, el velo te da autoridad delante de la presencia del Señor, te lo digo, te da autoridad para poder reprender con autoridad, porque reconoces autoridad, se te da autoridad. Es una señal, y no lo digo yo, lo dice Primera de Corintios capítulo 11, estúdialo, léelo, porque dice, no, pero a la mujer se le dio el velo como, el cabello como velo. La palabra que se usa ahí en el griego como velo, si a la mujer se le dio el velo para belleza. El problema de la traducción es que los traductores interpretan y no se dedican solamente a traducir. Y lo digo con mucho respeto y admiración. Pero en su deseo de hacernos entender y trasladarnos un mejor entendimiento de la palabra, a veces ellos interpretan en lugar de traducir. Y la interpretación es del Espíritu Santo y la da a conocer para ser trasladada. Amén. Por eso es que hay muchas versiones. Entonces nos damos cuenta. Están las tres formas del pecado: comisión, intención y omisión. No seamos seres irracionales. Porque el Señor pone hoy delante de nosotros la vida y la muerte, la obediencia y la desobediencia, la luz y las tinieblas, los dioses que sirven allá afuera y al Dios soberano de toda la tierra. Decidamos cada quien de los que estamos en este lugar a quién vamos a servir. Amén. Cierra tu rostro, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Cierra tu rostro, dije, ¿verdad? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile al Señor, hoy en esta preciosa y hermosa mañana: Señor Jesús, tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es hermosa. Hoy podemos decir, como dice el salmista, cuánto amo tu ley. Mi gozo es tu palabra. Como decía el salmista, que la meditación de mi corazón y mi pensamiento sean gratos delante de ti, Señor, porque es tu palabra en la cual estoy yo meditando y pensando de día y de noche. Señor, muéstrame tus caminos y hazme entender tu voluntad, dile. Porque muchas son las aflicciones del justo y de cada una de ellas lo librará Jehová. Pero Señor, reconocemos que hay ocasiones en las cuales nosotros mismos nos metemos en esas aflicciones. A veces nosotros mismos nos buscamos esos pormenores de la vida, porque pecamos de una manera deliberada, sabiendo. Porque en nuestro corazón no está al dejar el sentimiento, el resentimiento, el enojo, coraje. Porque, Señor, queremos justificar la manera de pecar en la cual tú dijiste. Nosotros decimos, tú conoces el corazón. El Señor conoce. Y hemos entendido que si tú conoces, que en nuestra ignorancia a veces no queremos salir de ella. Y sabiendo, Señor, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Señor, hoy te pedimos, enséñanos. Enséñanos por medio de tu Santo Espíritu a hacer lo que es bueno, por medio de la renovación de nuestra mente. Que la mente de Cristo venga a ser implantada en cada uno de los que estamos en este lugar. Que la mente de Jesucristo venga a ser puesta en cada uno de los que estamos en este lugar, para que de esa manera podamos conocer cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios para nosotros, sabiendo que es la santificación nuestra, es ser apartados del mal, porque dice tu palabra y lo hemos entendido, Señor: el que esté limpio, límpiese más; el que sea santo, santifíquese más; y el que no esté limpio, que se siga ensuciando; y el que no sea santo, que siga actuando de una manera deliberada. Hoy nosotros, Señor, queremos vivir una vida en santidad, agradándote. Enséñanos, oh Señor, tus caminos y aprenderemos a andar en tu voluntad. Enséñanos, maravilloso Señor, la manera en la cual debemos de comportarnos, la manera en la cual debemos de andar caminando delante de ti. Así como le dijiste a Abraham: anda pues delante de mí y sé perfecto. Que se diga de nosotros como se dijo de Enoc: y caminó Enoc con Dios y fue traspuesto para no ver muerte.
Ese es el anhelo de nuestro corazón, caminar contigo, Señor, agradándote, amar lo que tú amas, aborrecer lo que tú aborreces, Señor, odiar lo que tú odias. Señor, que esos sentimientos que fueron hallados en Jesucristo sean puestos y hallados en cada uno de nosotros para santificación de nuestra vida, dejando atrás y dejando a un lado, Señor, la vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres y aún aquella misma que nosotros mismos nos hemos desarrollado por cuenta y riesgo propio. Señor, que aprendamos a vivir bajo tu voluntad y bajo la nube de tu presencia. Que seamos, Señor, nosotros como aquellos árboles plantados junto al río, pero porque meditan en tu palabra, porque su pensamiento es tu palabra, porque su sentimiento es tu palabra y es hacer tu voluntad. Hoy en esta preciosa mañana, Señor, despedimos a este pueblo de tu presencia, de este lugar, más no de tu presencia, deseándole, Señor, que la paz de Jesucristo vaya con ellos. Señor, que tú hagas resplandecer su rostro sobre cada uno de ellos, que les des gracia, que les des paz, que les des alegría y que la semana de labores diarias que empiezan, Señor, sea dándote gloria, sea dándote honra, sea dándote alabanza, sea dándote adoración, Señor, porque tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es la alabanza, la sabiduría, la riqueza, el poder y el honor por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor y de esta manera quedamos despedidos. Dios te bendiga, como ya había dicho.